Buen día. Aquí compartiendo este sol recién nacido, ¿no? Con esa conciencia de ilusión, con esa creencia de que es el sol el que sale cada día, porque desde mi mirada no me doy cuenta que en realidad el que está girando sobre una bola soy yo. Me da la impresión de que el sol nace. Bueno, más o menos siempre es así. En cada cosa que sucede, no me estoy dando cuenta que el que se está moviendo soy yo. Y que no hay otra cosa que se haya movido y se pueda mover que yo. Tenemos un gran maestro que se llama Pasado, que escribió un mensaje que he abierto aquí. Es un mensaje de muchas dimensiones, que se llama realidad. Y tenemos una especie de fluido que todo lo atraviesa, que a todo lo dinamiza, que a todo lo transforma, que es a su vez esas cosas que se llama conciencia. Y a su vez hace que en un momento de tu experiencia te des cuenta de que el pasado existe en tanto y en cuanto no te hayas, ni siquiera podría decir despertado, sino que no te hayas abierto a la posibilidad de que las cosas sean observadas desde otro lugar que vos mismo tenés, vos misma tenés. ¿A qué me refiero a esto? A que el pasado existe y no existe a la vez. Y eso, para el ser humano, que podemos llamar que no ha abierto su mirada a otras cosas, porque si lo llamamos dormido, suena muy frío, pero es muy real, muy real. Es la manera más acertada de llamar al ser humano que no ha despertado, que no se ha abierto a la posibilidad de otra existencia. Pero sí el ser humano acepta, ya no lo pone en práctica, pero lo acepta teóricamente, que existe el consciente y existe el inconsciente. Y eso es muy particular, porque el pasado existe para el consciente, pero para ese inconsciente que el ser humano asegura que existe, el pasado no existe. Acá no existe el pasado, acá sí existe el pasado. El ser humano que mira todo desde acá tiene una desventaja. Puede reconocer o puede llegar a intuir que todo se crea desde el pasado, o que la realidad es una consecuencia del pasado, o de manera más lineal uno podría decir que la actualidad es la consecuencia de lo que sucedió. Sí, en eso casi todos vamos a estar de acuerdo, consciente e inconscientemente. La diferencia es que quien comienza a ver las cosas desde acá, desde el inconsciente, toma otra dimensión de las cosas y dice, sí, totalmente de acuerdo, el presente es la consecuencia del pasado. Pero atención, el pasado en principio no es estático, sino que es dinámico. El pasado se puede cambiar. Eso para el consciente ya es imposible. Pero son dos realidades. O crees que el sol está saliendo, o asumís que sos vos que estás girando. Y que lo ves y no lo ves, y lo ves y no lo ves. La consecuencia en la aparente realidad parece ser la misma, pero la conciencia de realidad es otra. Esto que te planteo es igual. Si vos en el presente solo ves al pasado como algo que sucedió, es decir, desde el consciente, no vas a poder acceder a él. Si vos ves al pasado desde aquí, desde el inconsciente, una de las primeras pautas para conocer al inconsciente es asumir y poner en práctica el hecho de que para el inconsciente existe la atemporalidad. El inconsciente es atemporal. En el inconsciente, presente, pasado y futuro forman parte de una misma sopa
Pero no solo eso, sino que es una sopa accesible y modificable. En síntesis, vos tenés un maestro que se llama pasado, que escribió un mensaje que desplegado acá se llama realidad. Si solamente estás viendo el universo y las cosas desde acá, te cuento, no te preocupes si las ves desde acá, porque desde acá las ve el 99,999% de la humanidad. Pero la dificultad es que viéndolas desde acá, vas a tener razón si crees que no hay solución aparente. Porque el consciente es solo el lector de lo que se crea desde el inconsciente. Acá se puede hacer lectura y se puede trabajar en el mundo de la materia. ¿En qué sentido? Haciendo fuerza, teniendo esfuerzo, tratando de modificar lo que no me gusta, con sangre, sudor y lágrimas. Eso se hace acá. Pero la posibilidad de crear, la posibilidad de ir a hablar con ese maestro que se llama pasado, la posibilidad de reescribir el mensaje que envió, que se llama realidad, y hacerlo a través de la conciencia que sos, existe solamente acá. Entonces, no se trata de que es erróneo el concepto de pasado. Se trata simplemente de que el ser humano es mucho más de lo que el ser humano cree que es. El ser humano no es solo consciente, es consciente e inconsciente. Esto que tiene tanta antigüedad, en el ser humano actual, lo que tiene de diferente con respecto a la antigüedad es que aquí se presenta al consciente y desde aquí se observa al inconsciente de manera teórica. El inconsciente es un campo dinámico, es un campo de experimentación y es un campo que se puede entrar en él, que se puede trabajar en él, que se puede reescribir el pasado y como consecuencia se puede reescribir el presente. Entonces, la concepción que tenés de la realidad y esa creencia que tenés de que nada se puede hacer, de que todo es hecho, lo pasado pisado, lo hecho está y nada se puede cambiar, son verdades para el consciente, pero son verdades dolorosas, son verdades que te diría que te condenan, te autocondenan, ¿ok? Y son una pequeña parte de una verdad, porque dado que tenemos consciente e inconsciente, en el inconsciente, que es atemporal, que en él el otro no existe, que él no juzga y que en él real y virtual es lo mismo, es donde se puede rehacer toda la realidad. Es por eso que en la iniciación al chamanismo bioexistente que acaba de terminar, todos estos nuevos chamanes bioexistentes le pusieron por fin, yo creo que por primera vez en la historia de la humanidad, al lugar donde se debe crear, modificar y ritualizar la realidad en base a lo que uno quiera. Es decir, si vos querés sanar, querés modificar el futuro, o simplemente querés hacer rituales habitualistas, o querés hacer rituales de cosas porque te gustan. Tomarte un café es un ritual habitual. Encender un saumerio es un ritual habitual. Hablar con tus muertos es un ritual habitual. Pero si vos querés sanar, cambiar la realidad y modificar las cosas, esos rituales se hacen en otro espacio-tiempo y de otra manera. Entonces, ¿cuál es el primer paso para que puedas hacer eso? Empezar a tomar conciencia de que no sos solo consciente, sino que sos mucho más que el consciente. Es más, el consciente es una pequeñísima parte, por eso desde esa pequeñísima parte no se solucionan las cosas. Porque la gran parte es el fluido eterno que está configurado y conformado por el inconsciente. Y ahí está la gran herramienta para sanar. Es hora de dejar de solamente reconocer que existe, sino empezar a moverte. La clave del inconsciente es el movimiento. Hola. La clave del inconsciente es el movimiento. Si esperas, el universo espera. Si actúas, el universo actúa. Te mando un abrazo. Nos seguimos mañana o en el siguiente video. Un abrazo grande.